Hola, bienvenidos a mi canal conversando sobre psicología y educación. Soy Viviana Lázara González Maura, doctora en psicología especializada en el área educativa. Hoy conversamos sobre valores y educación. En el video anterior anunciamos que a partir de hoy dedicaríamos una serie de vídeos a abordar contenidos esenciales del libro Educar en Valores en la Universidad, ¿para qué y cómo? Los que siguen este canal recordarán que hace un tiempo dedicamos un vídeo a la presentación del libro. En esa ocasión centramos la atención en el porqué del libro, es decir, cuáles fueron los motivos que me llevaron a escribir ese libro y en su estructura, de manera que los lectores pudieran tener una idea de lo que trata el libro. Hoy queremos centrar la atención en aspectos esenciales de su contenido. Y quizás algunos se estén preguntando, bueno, ¿y por qué retomar ahora el libro? ¿Por qué no se trabajaron esos aspectos de contenido, no se comentaron inmediatamente después de haber hecho la presentación del libro? Y esto tiene una explicación lógico-científica, y es el hecho de que los valores morales, la educación en valores morales en la universidad, tiene una especificidad que la diferencia de cómo se educan los valores morales en otros niveles, en los niveles precedentes de la enseñanza. Y esto radica en el hecho de que los valores morales constituyen un componente esencial de la competencia profesional. En los últimos vídeos hemos abordado el concepto de competencia profesional, sus dimensiones, sus indicadores, y hemos trabajado el diseño de situaciones de aprendizaje que potencian su formación y desarrollo en los centros de enseñanza técnicos y universitarios. Es por eso que estamos ahora en condiciones de abordar el para qué y el cómo educar en valores en la universidad. El libro, decíamos en su estructura, tiene dos partes. Una primera parte que se dedica a los aspectos de orden teórico, es decir, las teorías que explican la naturaleza y existencia de los valores morales y las implicaciones que tienen aceptar estas teorías para la educación. Y la segunda parte, que serían los capítulos 3 y 4, aborda el cómo, es decir, cómo diagnosticar la existencia de los diferentes valores, sus niveles de desarrollo y cómo diseñar situaciones de aprendizaje que potencien el desarrollo moral del estudiante universitario en contextos de desempeño profesional. En el video de hoy y en el siguiente vamos a centrar la atención en la primera parte, es decir, los capítulos 1 y 2, que abordan los aspectos relacionados con las teorías que orientan o que explican la naturaleza y existencia de los valores morales. En el libro van a encontrar estas diferentes teorías explicadas. Yo me voy a centrar en aspectos esenciales que abordan estas teorías y sobre todo en las implicaciones que tienen para la educación. Recuerden que decimos que la unidad teórica metodológica es esencial porque la teoría siempre va a orientar un proceder metodológico. De esta manera podemos decir que las diferentes teorías que explican la naturaleza y existencia de los valores morales se encuentran, podemos agruparlas en dos grandes concepciones, de acuerdo a cómo respondan a las siguientes preguntas. ¿Son los valores objetivos o subjetivos? ¿Son los valores morales individuales o son universales? Así tenemos que en un primer grupo se encuentran las concepciones que se le llaman concepciones absolutistas porque ellas van a contraponer la naturaleza y esencia de los valores. Los valores pueden entenderse solo como objetivos o subjetivos, individuales o universales. Ahí encontramos el subjetivismo axiológico, que considera que los valores son subjetivos individuales, y el objetivismo axiológico, que considera que los valores son objetivos y que son universales. En un segundo grupo encontramos las concepciones que ya consideran que los valores son algo mucho más complejo, porque van a relacionar e integrar en su naturaleza, en su estructura, los diferentes aspectos. Es decir, los valores son al mismo tiempo objetivos y subjetivos, al mismo tiempo son individuales y son universales. Y aquí encontramos dos enfoques. El llamado enfoque relacional, que plantea que los valores deben ser estudiados en la relación sujeto-objeto, y el enfoque dialéctico, que va un poco más allá de esa relación y plantea que los valores morales integran en sí mismos una unidad
indisoluble de lo individual y lo social, y de lo objetivo y de lo subjetivo. Las teorías absolutistas son las primeras que surgen y surgen en la filosofía. El subjetivismo axiológico. ¿Qué plantea el subjetivismo axiológico? Cuyo máximo representante es Bertrand Russell. Plantea que los valores morales están en la persona, en el individuo, son individuales y por tanto son subjetivos. ¿Cuál es el origen de estos valores morales? Bueno, están en las necesidades, en los intereses, que se van a expresar en deseos, en aspiraciones de cómo debe ser la persona. Por lo tanto, estos valores son diferentes para cada persona. Ahí estamos en presencia de lo que se llama un relativismo moral. Cada cual tiene sus propios valores en una escala diferente de prioridad, y en este sentido poco puede hacerse desde la educación. Lo que se plantea desde el área educativa que se puede hacer es procesos de clarificación de valores. Es decir, que el docente trabaja con los estudiantes para que los estudiantes, en un ambiente de respeto, de aceptación a las diferencias individuales, puedan conocer cuáles son los valores que tienen cada uno de los estudiantes y cómo estos orientan su conducta, y que se pueda trabajar en un clima de tolerancia y respeto. Por otra parte, tenemos el objetivismo axiológico. El objetivismo axiológico, cuyo representante fundamental es Max Scheler. Aquí se consideran que los valores son objetivos y son universales, no están en la persona, no tienen origen en esas motivaciones, en esas necesidades, sino que son significaciones que son plasmadas en conductas, en normas de conductas que deben seguir las personas. Por lo tanto, son universales, son iguales para todos, son inmutables a través del tiempo. Y aquí lo interesante es que esta concepción del objetivismo axiológico plantea que no toda conducta es una conducta moral, no toda conducta expresa lo que puede ser un valor. ¿Por qué? Porque los valores morales van a expresar las conductas que son deseadas, porque son conductas que propician el desarrollo humano y social. ¿Qué quiere decir esto? Que en el subjetivismo axiológico cualquier necesidad, cualquier interés, cualquier motivación puede ser considerada para la persona un valor, pero a lo mejor eso no es un valor moral, porque si, digamos, el drogadicto, para él la droga es una necesidad, pero eso no es un valor moral, porque todo lo contrario, no tributa al desarrollo moral, desarrollo humano y social, sino todo lo contrario. Entonces, solamente aquellas conductas que van a propiciar el desarrollo humano y social. Por eso se plantea que estos valores morales tienen una existencia objetiva porque se plantean en normas de conducta que son deseables y se expresan a través de, valores como la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad. ¿Y de qué se trata entonces en la educación? De que estos valores objetivos, que son inmutables, son absolutos, se transmiten a través de la enseñanza. El docente es un transmisor de estos valores morales, hace que los estudiantes conozcan estos valores morales, es lo que se llama procesos de socialización de estos valores, y al mismo tiempo va a formar en los estudiantes lo que se llama hábitos virtuosos. A través del entrenamiento va a formar en los estudiantes conductas que se correspondan con estos valores morales. Esta concepción educativa se evidenció en lo que se llamó la pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional considera que el docente es un transmisor de valores. Lo que hace el docente es enseñar a los estudiantes, inculcar valores, que es la palabra que se utiliza. Y esta concepción de transmisión de valores y de formación de hábitos virtuosos tiene también su expresión o su base en las teorías conductistas, las teorías psicológicas conductistas. Watson, que es el máximo representante del conductismo, decía: dadme hombres y haré de ellos genios o criminales. ¿Por qué? Porque el hombre es una tabula rasa y lo que hacemos es inculcar estos valores morales para que ellos desarrollen a través del entrenamiento hábitos virtuosos que son hábitos que se corresponden con estas conductas morales. No interesa sus emociones, sus sentimientos, sus motivaciones, lo que interesa es que puedan entrenarse en la formación de estos hábitos que se corresponden con estos valores absolutos. Esta concepción de la educación en valores predominó durante la primera mitad del siglo XX, que el esplendor de la pedagogía tradicional, aunque encontramos todavía vestigios de pedagogía tradicional en las aulas.
Ya después, con el desarrollo de la psicología en la segunda mitad del siglo XX, ya se entiende que la conducta humana no puede ser entendida solo por la expresión de determinados hábitos que se puedan entrenar a través del condicionamiento, sino que la conducta es más compleja. En ella convergen aspectos de orden innato, de orden adquirido, aspectos motivacionales y aspectos cognitivos. Entonces, esta complejidad hace que se pueda entender que los valores existen en la relación sujeto-objeto. Este es el enfoque relacional. La primera de las primeras teorías del enfoque relacional es la que se llama enfoque cognitivo-evolutivo del desarrollo moral, que plantean Dewey, Piaget y Colbert. Aquí se plantea o se parte de entender de qué cosa son los valores morales. Bueno, son significaciones atribuidas a aquellas conductas que propician el desarrollo humano social, por eso se consideran conductas morales. Pero ¿quién atribuye esos significados? Lo atribuye la persona. Entonces, hay que estudiar la relación significado y atribución de significado. Ellos centran la atención en cómo se produce esa atribución de significados, y para estos autores que se titulan esta teoría del enfoque cognitivo evolutivo, consideran que el desarrollo moral es un resultado del desarrollo cognitivo y que esto se produce por un proceso de maduración espontánea. Esa capacidad de atribución de significados es inmanente al ser humano una vez que se desarrolla el pensamiento lógico, que esto sucede ya en las etapas de la adolescencia, de la juventud. El estudiante, el adolescente, el joven está en condiciones de poder atribuir significados, comprender esos significados atribuidos, hacer juicios morales. Y, por tanto, lo interesante en esta teoría es que se trabaja o se destaca la importancia de los juicios morales y de la autonomía moral. Una vez que el estudiante está en condiciones, el joven, el adolescente, pensando nosotros como educadores, están en condiciones de poder atribuir estos juicios morales, llegan a una autonomía moral. Es decir, esa norma de conducta deseable, él no solamente se somete a esa norma, sino que ahora la va a comprender y la va a asimilar y a convertirla en una cualidad moral. Independientemente de que estos autores, y lo verán en el libro, tienen diferentes estadios por los cuales transita este desarrollo moral hasta la autonomía moral, hay tres momentos esenciales. Un primer momento en que se da en la primera infancia, donde la conducta es impulsiva. El niño no funciona nada más que para satisfacer, o sea, su conducta es satisfacción de necesidades, actúa impulsivamente. Ya en la infancia, ya los niños, ya en la edad preescolar, escolar, comienzan a actuar con sometimientos a las normas morales de conducta que le imponen la familia, la escuela. Ellos todavía no la comprenden totalmente, no la asimilan, actúan por evitar el castigo, por complacer a la familia, a los padres, a los profesores. Y ya después, cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, que hay un desarrollo cognitivo que le permite atribuir esos significados morales, o sea, ya hay un pensamiento lógico, abstracto, que le permite hacer juicios morales, es que llega a lo que es la autonomía moral. Por lo tanto, en última instancia, decimos, estas teorías le dan un peso mayor a todo lo que es el desarrollo biológico y la maduración de estas estructuras psicológicas que permiten, desde lo cognitivo, el desarrollo moral de la persona, llegar a la autonomía moral. Y, por lo tanto, los factores sociales están un poco relegados a un segundo plano, facilitan, ayudan, pero lo más importante es cómo el desarrollo cognitivo lleva al desarrollo moral en una lógica ya evolutiva. Y el otro aspecto que se ve aquí un poco subsumido, pudiéramos decir, muy en un segundo plano, es el aspecto motivacional, porque esa autonomía moral es producto de un desarrollo cognitivo que le permite a los jóvenes y adolescentes hacer juicios morales. Esta concepción educativa se vio en el constructivismo más clásico que se conoce, el constructivismo de Piaget, y ya después en los años 50, 60, 70 tiene su esplendor. Ya después, en los años 80, 90, ese constructivismo avanza a lo que es el constructivismo llamado social, donde se le da en esa relación de lo individual y lo universal, o sea, lo individual y lo social, se le da un peso mayor a los contenidos sociales. Y aquí hay que destacar, y se destaca en el libro, una teoría
que es la teoría que desarrolla Puig Rovira, profesor catedrático de la Universidad de Barcelona, que le llama construcción dialógica de la personalidad moral. Fíjense que ya le habla aquí no de desarrollo moral, sino de personalidad moral. Quiere decir que esa personalidad moral va a integrar aspectos tanto de orden cognitivo como motivacional. Y esta construcción es dialógica, porque se desarrolla en el diálogo del estudiante, del joven, de la persona con los demás y el diálogo consigo mismo. Conceptos importantes que van a encontrar en esta teoría y que se evidencia la importancia de lo social en esta relación. La contextualización de los juicios morales. O sea, aquí se plantea como los juicios morales que puede hacer ya el joven y que tiene una autonomía moral, no es solamente porque tiene un desarrollo del pensamiento lógico, sino que necesita entonces contextualizar estos juicios porque no podemos evaluar una conducta responsable e irresponsable solamente por los atributos que definen esas normas de conducta, sino que en el contexto social el contexto influye en cómo se puede desarrollar o no esta responsabilidad. Y por tanto, esa contextualización de los juicios, el tener en cuenta en qué situaciones se desarrolla esa conducta moral para poderla evaluar de responsable o irresponsable, evidencia una participación importante de lo social. También se evidencia la participación de lo social en las habilidades dialógicas. Es decir, si la construcción es dialógica, se construye en el diálogo de la persona consigo mismo, con los demás, pues entonces hay que potenciar el desarrollo de las habilidades dialógicas en la educación. Y la autonomía moral, habla este autor de que es importante dentro de esa autonomía destacar la autorregulación moral. O sea, ya que incluye los elementos de orden motivacional, o sea, la persona no solamente, el joven, en su autonomía moral es capaz de emitir juicios morales para evaluar las conductas de los demás, sino que hace una autoevaluación de su propia conducta moral y esa autoevaluación de su conducta moral le lleva entonces a mejorar esa conducta. Y esto es solo posible porque existe una motivación moral intrínseca. Es decir, no es una motivación extrínseca de cumplir con una norma por cumplir, por obligación externa, sino porque ya ha interiorizado la importancia de esta conducta moral y ya la ha hecho suya, la ha convertido en una cualidad moral, y ahí entonces la motivación tiene un papel importante, el tipo de motivación llamado intrínseca. Por tanto, en la educación, ¿cuáles serían los aspectos esenciales a tener en cuenta? Bueno, por una parte, que la educación pueda potenciar esta autorregulación moral, y por otra parte, la adquisición de una cultura moral, o sea, el poder conocer el desarrollo, poder conocer los diferentes valores morales que existen. Y hasta aquí estaríamos abordando los aspectos esenciales. Esto es, decíamos que ya es el constructivismo de tipo social, el cual en la actualidad constituye la base de muchos de las intervenciones educativas. Y en el próximo vídeo entonces abordaremos el enfoque dialéctico de los valores. Como siempre, les decimos que planteen en la página sus inquietudes, sus preocupaciones, sus reflexiones, porque eso siempre nos va a ayudar a continuar reflexionando y continuar conversando sobre psicología y educación. Muchas gracias y hasta la próxima.